mientras estábamos adorando me vino esto. El mensaje no va a ir de esto, pero quiero decirte que hace 10 años atrás, hoy hay pocos jóvenes aquí, faltan muchos porque están estudiando. Me han dicho que algunos no han podido venir. Pero yo recuerdo cuando éramos 3 veces menos, hace 10 años atrás, yo era parte del grupo de jóvenes y no llegábamos a 20. Cuando había avivamiento éramos 23. Y nadie les costaba, la reunión la teníamos los sábados en la noche y les costaba a la gente venir y adorábamos con la luz encendida y queríamos ahí provocar algo de Dios y estaba dura la cosa, ¿no? Pero el Señor le habló a nuestro pastor Juan Carlos y entre otras cosas en una palabra profética que nos dio hace justamente 10 años, en el 2009, le dijo: yo os guiaré, dice Dios, seréis mi generación. Ya lo sois, pero aún hay cosas viejas en vosotros. Sois jóvenes, pero aún hay cosas viejas que quiero matar, que quiero cortar. Seréis mi generación, que yo me estoy preparando, que yo estoy levantando. Hay algunos que no han entendido este llamado, dice Dios. Hay algunos que han deshonrado su llamado. Hay algunos que han tenido en poco el lugar que les di. Escucha esto, el Señor hablando hace 10 años. La primogenitura que les di, pero yo traeré hijos, traeré jóvenes, traeré una generación. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me gozo porque ¿cuántos estaban hace 10 años aquí? No, pero vosotros erais niños, o sea, no erais jóvenes. ¿Quién era joven hace 10 años? ¿Quién venía a las reuniones de jóvenes? Pero tú no estabas hace 10 años. ¿Quién era joven y estaba hace 10 años? Rocío es la única que queda. Raquel y no ha venido hoy. No, 2 añitos no cuenta, o sea, iba a la escuelita dominical. A la reunión de jóvenes, creo que el pastor Benjamín, yo, Rocío y alguno más. Pero el Señor nos animó y nos dijo que iba a traer una generación, iba a levantar una generación. Dice: yo traeré hijos, traeré jóvenes, traeré una generación que va a amar la honra de servirme, que va a querer mi bendición, que va a apreciar mi primogenitura. Te mando, dice el Señor, que seas fiel a mi cita, porque yo os convoco. Sé fiel a mi cita, dice el Señor. Esfuérzate. Escucha, dile que está a tu lado: esfuérzate. Decía esta palabra: no importa que estés cansado, que llueva, que haga calor, no importa. El Señor hablando. Pero si tú me buscas, te voy a bendecir, dice Dios. Te voy a recompensar. Vas a crecer en mi presencia. ¿Sabes una cosa? Yo veía hace un momento a los más pequeños, ¿no? A Enoch, a María, a Cristal. Y yo decía: wow, me acuerdo cuando eran pequeñitos así, cuando iban a la escuelita dominical o cuando llevaban pañales. Y hoy están ministrando al Señor. Dios cumple su palabra. Amén. Dios se iba a levantar una generación. Ahora tú estás aquí muy a gusto, con buen sonido, buenos músicos, con una luz, con aire acondicionado, en un ambiente súper guay. Pero yo te quisiera ver en esas reuniones de jóvenes donde éramos poquitos, donde la cosa no parecía que no funcionaba. Pero Dios vio el corazón y Dios llamó a los que quisieran acercarse. Amén. ¿Estás aquí o te has dejado los amenes en la casa? Dice: vas a crecer en mi presencia y vas a traer a otros jóvenes a mis pies. Así te dice Dios: verás mi recompensa en buscarme cada viernes. Y ahí el Señor nos puso que le busquemos los viernes. Ahí comenzó. Hace 10 años comenzó con una instrucción del Señor, porque nos juntábamos los sábados por la tarde. Cada vez que haya trompeta, haya convocación, crecerás en mi presencia y traerás a otros jóvenes a mis pies. Sé humilde delante de mí, sé como un niño delante de mí, dice tu Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esa palabra? Simplemente quiero darte un ánimo y decirte que el Señor se fijó en un puñadito de jóvenes que estábamos aquí. Hace 10 años tenía 31 yo. Era más jovencito y otros tenían menos. Pero fue una bendición poder recibir esa palabra de Dios y Dios darnos ánimo. Así que me gustaría comenzar a hablarte de lo que Dios me ha dado. Quiero decirte que esta semana, hablando con el pastor Benjamín y diciéndole que iba a estar
este fin de semana en Murcia. Él me decía, ven a la reunión. Yo digo, voy a estar como sea, aunque sea de espectador, pero quería aprovechar este tiempo. Y él me dice, comparte la palabra, busca al Señor. Y cuando me dijo, busca al Señor que te dé una palabra, yo digo, tengo muchas palabras que vosotros no conocéis. No, que el Señor me ha dado, cada domingo me toca predicar y tengo muchas que puedo escoger de ahí, ¿no? Yo digo, es más fácil escoger una que ya tengo, que yo sé de esas que son buenas para compartir. Pero digo, voy a hacer caso al pastor y voy a buscar al Señor, ¿no? Y buscando y estudiando, más bien la palabra me encontró a mí, que yo la encontré a ella. Y leyendo un texto, un pasaje que vamos a leer, se encuentra en Hechos 17. Ahí encontré la palabra y el mensaje para hoy. Por eso le compartí a los jóvenes de Granada que estuvieran viendo, porque no lo he compartido nunca. Es un mensaje que el Señor me ha dado para ti. Así que está recién horneado. Qué ricas son las cosas recién horneadas, ¿verdad? Sí. Hechos 17. Yo me apoyo mucho en el proyector, así que pido que vayamos leyendo. Leo mucho del proyector y me apoyo mucho en el proyector. Así que los jóvenes que están en el proyector allí en nuestra congregación están bien adiestrados con el tema del proyector. Vamos a leer Hechos 17, pero vamos a leer el versículo 16, a partir del versículo 16. De verdad estoy muy contento de estar aquí. Hacía mucho que no estaba en un altar y muy contento. Yo sé que no te alegras tanto como yo, pero bueno, yo sí me alegro. Es una bendición cada vez que podemos estar juntos, de verdad. Y quiero meterte un poquito en el contexto. Vamos a leer la palabra, pero te voy a hablar de algo natural, de algo cotidiano. Así que, por favor, préstame tu atención. Creo que Dios nos puede hablar. Están tres hombres de Dios, que es Pablo, Silas y Timoteo, en Berea. Y en esta ciudad donde habían ido a predicar, los judíos mismos que habitaban ahí, que era cerca de Tesalónica, los judíos mismos que estaban ahí, comienzan a hacerle la contra a Pablo y a los otros hermanos por predicar la palabra. Entonces, ellos tienen que sacar a Pablo corriendo hasta el puerto, lo llevan hasta el puerto y le ponen en un barquito para que se vaya porque le querían dar. Así que Silas y Timoteo se quedan en Berea y Pablo lo llevan a otra ciudad. Y ahí comienza esta parte de la historia. Hechos 17, 16. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas. ¿A dónde los esperaba? Pablo se adelantó y fue un poco huyendo de esa situación a la ciudad de Atenas. Estaba en Berea y fue a Atenas. Dice que mientras los esperaba, ¿a quién esperaba? A Silas y a Timoteo, que estaban trabajando con él. Mientras los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Verso 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Verso 18. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros decían, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque él, Pablo, les predicaba de Jesús y la resurrección. 19 dice, lo tomaron y lo llevaron al Areópago, palabra rara, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Verso 21. Aclara aquí, dice, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por este momento. Te pedimos que
Yo te pido que me ayudes como una vasija que se siente incapaz, Señor, en este momento, de poder transmitir tu mensaje, de poder transmitir tu palabra, lo que tú quieres hablar. Te pido que prepares el corazón de mis hermanos y que esta palabra nos pueda hacer reflexionar. Te doy gracias por tu bendición, por tu paternidad y por tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues leyendo estos versículos que un poco me los encontré de casualidad, no estaba leyendo aquí, pero estaba estudiando el discipulado para la semana que viene y leí este pasaje y me resaltó algo que aquí dijo y sentí que el Señor me metía a estudiar un poquito más. Así que te quiero hablar de la situación que Pablo vive. Luego aquí después de esto es cuando él encuentra ese altar al Dios no conocido. ¿Te acuerdas? Y cuando él les predica y les habla. Pero hay algo aquí que el Señor me hace llamar la atención. Y últimamente me estoy haciendo muchas preguntas, yo siento que el Señor me hace preguntas y creo que es una manera muy práctica de aprender. No sé si a ti te pasa que cuando no sabes algo lo preguntas o eres más bien de los que se corta para no quedar como tonto. A mí me gusta preguntar mucho, a mí me gusta todo el tiempo hacer buenas preguntas. ¿Cómo era el dicho, Benjamín? No sé si te acuerdas. La calidad de tus preguntas determina la madurez de cómo eres o algo así, ¿no? Determina quién eres, el peso. Tú vas con alguien en el coche y a veces cuando no tienes nada de qué hablar, le pregunta, ¿y de qué año es el coche? ¿No? Y te consume mucho. Preguntas tontas, ¿no? Que son para rellenar el tiempo, pero qué bueno que nos analicemos y preguntemos. Y yo siento que el Señor me enseña a mí preguntándome o trayéndome preguntas. Así que una de las cosas que yo empecé a ver y quiero que analicemos es el primer versículo. Te voy a pedir que pongas el primer versículo que leímos, el 17, porque leíamos que Pablo les esperó en Atenas. Atenas era una gran ciudad, la primer capital del mundo, la primera más fuerte o la primera constituida como capital, Atenas. ¿Dónde estaba Atenas? Grecia, wow, qué bien. Estáis afinados hoy. La historia de Atenas se extiende más de 3000 años. Era una de las primeras capitales más fuertes, lo que la convierte en una de las ciudades habitadas más antiguas. Durante la época clásica de Grecia, fue una poderosa ciudad de estado que nació junto con, ahí está, oh, qué bueno, y que nació junto con el desarrollo de la navegación marítima por el mar Mediterráneo y tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la democracia. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Ah? Filosofía. Ahí nació la democracia en Atenas. Aquí estamos viendo algunas imágenes. Ahí es impresionante lo que esta ciudad era. Era el Nueva York de aquellos tiempos. Era una ciudad muy fuerte, una ciudad muy grande. También fue un centro cultural donde vivieron muchos de los grandes artistas, escritores, pero sobre todo vivieron filósofos. Ahí está. Vivieron los grandes filósofos de la antigüedad y que hicieron que estas contribuciones de Atenas a la sociedad de aquel tiempo o al mundo de aquel tiempo habitado fuese una gran influencia. Atenas influenció el desarrollo de Grecia, de Roma y de la cultura occidental. Fue la primera ciudad influencer de aquellos tiempos, Atenas, por todo lo que se movió, así como luego Italia fue en el renacentismo y algunas otras ciudades fueron importantes. Atenas en este momento era una macro capital donde se movía mucha cultura, mucho arte, mucha filosofía. Atenas, yo escribí, Atenas nos legó la democracia, la cultura, el arte, las olimpiadas, deporte y también la filosofía de vida. Fuimos afectados por la filosofía
de vida. Ahora sí, por favor, ponme el versículo 16. Y yo analizando esta palabra, analizando estos versículos, el primero dice que Pablo los esperaba en Atenas y su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar una ciudad llena de ¿qué? De ídolos. Una ciudad llena de ídolos. Llegó Pablo escapando o por voluntad del Señor a esa ciudad y de repente se encuentra compungido. Hubo algo que se despertó en su corazón, se enardeció. Ahí la palabra que está diciendo dice que le agarró un celo santo, como una ira, como un cabreo. Al ver cómo era esa gran ciudad, es como si hoy vamos a las grandes ciudades. Hace 2 semanas en Barcelona y yo había estado solo una vez en Barcelona y fui y me quedé sorprendido de la gran ciudad y de la diversidad. Gente en pijama por la calle con zapatillas de ir por casa, yendo al supermercado. Allí hay de todo menos catalanes. Te encuentras de una diversidad y bueno, en todos los sentidos, una apertura y tan lejos de Dios, tan a lo suyo, que me sorprendió la verdad. Y creo que esa herencia de Atenas se ha extendido hasta nuestros días. Y la sociedad de nuestros días, nuestras ciudades, quizá Murcia no es una Barcelona, una Nueva York, pero también nuestras ciudades, nuestra España se ha llenado hoy, se ha globalizado, o a través de la globalización del mundo, hace que seamos influenciados todo el tiempo por ese espíritu de Atenas, por ese espíritu que operaba en aquel tiempo, pero que en la manera de pensar hoy opera igualmente entre nosotros. Y mi pregunta, ahí nace mi primera pregunta. Mi pregunta es, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como gente que ha encontrado la verdad, viviendo en medio de ciudades así, viviendo en medio o trabajando en medio de una sociedad así, ¿cuántos estudian aquí? ¿Cuántos van al instituto o a la universidad aquí? De los que están, ¿puede levantar tu mano? A lo mejor el 35, 40%. ¿Y los demás, cuántos trabajan? Los demás. ¿Y los demás no hacen nada? Hay algunos que no han levantado la mano ni para una ni para otra. No pasa nada. Pero te mueves, tienes vecinos, tienes amigos, estás en internet todo el día, te socializas. Yo te pregunto, ¿arde nuestro espíritu como hijos de Dios al ver la realidad de nuestra sociedad? ¿Arde nuestro corazón? ¿Se enardece o entramos en celo al ver? Yo cuando fui, te digo, me pasó porque nunca había estado así un par de días en Barcelona y moviéndome y captando el ambiente espiritual de lo que había. Y yo digo, Señor, qué difícil sería si levantar una obra aquí, por ejemplo, por el ambiente espiritual pesado que había allí, por la gente tan pasota al extremo. Los murcianos son pasotas, pero allí al extremo. No lo sé, la diversidad, la gente tan en lo suyo, tan metido en lo suyo. Yo digo, qué difícil sería caer aquí y comenzar una obra, comenzar a predicar, ver de todo es de todo es de todo, en la calle. Y yo decía, Señor, se enardecía un poco mi corazón, se compungía más bien mi corazón, con una tristeza al ver la sociedad así. No te duermas, ¿vale? Sígueme. Y mi pregunta es esa, ¿nos mueve el celo o el amor por nuestra tierra al verla llena de ídolos? Los que se mueven en la universidad, en el instituto, se puede ver un poco más, ¿no? El rechazo, la diferencia, las maneras de pensar hoy en día. Tú le preguntas a la gente lo que piensa y piensa en tonterías como un pino y te las dice con una calidad y con una fuerza y apoya esa verdad. Yo creo que Dios es un extraterrestre que tiene antenas y te lo dice el tío así con una cara como... Se lo cree y todo, ¿no? Creo que Dios es mi madre. Y te dicen una verdad que para ellos son verdades y como te lo dicen así con cara de cultos, es creíble, ¿no?
te lo argumentan tanto y más en el ambiente universitario y estudiantil. O la gente que pasa totalmente. Y yo pregunto, ¿nos mueve el celo? Y no me refiero al ver la ciudad llena de ídolos, como dice aquí. No me refiero a la virgencita de la esquina de tu casa, a la Fuensantica, a los santos de Escayola que veas por ahí, sino a personas. Hoy los ídolos son personas, como esa niña que 16 años que quería ser influencer y tiró una silla por el balcón desde un piso 20 en Estados Unidos. ¿Lo has visto? Cayó así, la llevaron a la cárcel, la metieron presa, solo que tenía mucho dinero y salió bajo fianza para tener más followers, sí. Sí, hacen tontería la gente, oye, y llamar la atención y la gente lo sigue. Esos son los nuevos ídolos, personas, pensamientos, influencias que hacen que le adoremos o le idolatremos o que la sociedad en realidad le idolatre, le adore. Y sin duda, tras de esto, está operando aquel que desde el principio buscó robarle la gloria al Señor. Porque es el espíritu que está detrás de esto. Tú sabes que Satanás quiso robarle la gloria al Señor y quiso que se la den a Él. Quiso sentarse en el trono, subiré al cielo y me sentaré en el trono de Dios. Y Él quería quitarle la gloria a Dios. Es la primera forma de idolatría que surgió. Y hoy en día a lo mejor no aparece Él para que le adoremos. Y ya quizá en la sociedad que vivimos, ya la gente inconversa, tus amigos, tus compañeros de trabajo, no van detrás de una procesión, no van detrás de un ídolo hecho de yeso, pero sí van detrás de personas que idolatran, pensamientos que idolatran, influencias que idolatran. No sé si me hago comprender. Así que la primera pregunta, ¿arde nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿O es un témpano de hielo? ¿O no nos movemos? ¿O nos hemos acostumbrado a convivir con eso? Pablo, cuando llegó a Atenas, lo primero que vio como un turista o como alguien de fuera, lo primero que le impactó, no dijo las grandes, el Partenón, no dijo el Areópago o la colina de Ares. No, lo que le impactó a Pablo fue la idolatría que había en ese lugar. Cuando llegas a un lugar, ¿qué es lo que te impacta? O los que vivimos en esta ciudad, ¿qué es lo que nos impacta? ¿Qué es lo que nos llama la atención? ¿Qué es lo que nos provoca? Son preguntas retóricas que voy a ir lanzando, ¿vale? ¿Me sigues? Versículo 17, el siguiente. Aquí vamos a ver cuál fue la actitud de Pablo ante ese celo, porque a nosotros podemos decir, uy, qué feo, dos chicas de la mano, vi en la calle. Como la otra vez, no sé si lo conté aquí, pero el primer día de clases, mi hija empieza el bachiller este año, y la voy a buscar el primer día de clases, y digo, ¿cómo será el instituto nuevo? Ya no es cerca de casa, tenía que tomarse autobús, irse al centro, y cuando llego, lo primero que me encuentro es dos chicas besándose así descaradamente en la puerta del instituto a las 2:30 de la tarde, y me quedo así como de piedra, y buscando a mi hija a ver dónde estaba para taparle los ojos. Y cuando sale me dice, son compañeras mías. Primer día de clase. Colegio católico, religioso. Pero esa es la sociedad en la que vivimos. ¿Qué pasa con esas sensaciones? ¿Qué, se te rompe el corazón, se te constriñe, te da celo o te tapa los ojos y pasas de esa situación? Pablo no pasó. Y aquí está un poquito la clave de cómo nosotros debemos funcionar en cuanto a eso. ¿Qué debemos hacer cuando algo suceda? Cuando el Señor empiece a sacudir nuestro corazón, cuando estemos en medio de una situación en nuestra sociedad, aplícalo donde estés, si estás trabajando, estudiando, tu familia, tu entorno, tus compañeros, tus vecinos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede cuando estamos de esa manera? ¿Cuál es la forma de seguir? Yo creo que Pablo hacía un análisis y creo que dejó un modelo a seguir en el versículo siguiente para saber cómo desenvolvernos en esta Atenas de hoy en día. ¿Cómo desenvolvernos? Dile que está a tu lado, ¿cómo desenvolvernos? Ahí está la segunda pregunta, ¿cómo desenvolvernos? ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer? ¿Vamos a hacer o vivir en un pasotismo o vamos a tomar cartas en el asunto, en esta
vida o en este tiempo que nos toca vivir. Y dice en el verso 17, así que Pablo, como diciendo por lo anterior, por el celo que le entró al llegar a la ciudad y ver todos esos ídolos, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Y diariamente, diga diariamente, ¿qué es diariamente? Todos los días. Dile que está a tu lado, tú que no sabes diariamente, todos los días. Todos los días, en la plaza, con los que estuvieran presentes. Así que el Señor me mostraba aquí dos cosas. De la forma que Pablo nos deja de un modelo para reaccionar en este tiempo, en esta Atenas espiritual en la que vivimos y somos nosotros diferentes y somos hijos de Dios. Yo no vengo hoy a decirte, en esta ocasión, reconcíliate con el Señor, busca al Señor, ora, lee la Biblia. No, damos por hecho que lo hace. Y si no lo hace, dale más. No hay otra forma. Todas las predicaciones de los predicadores terminan, si tuviéramos que resumir, sería ora y lee la palabra. Aunque te hablamos de 200,000 temas. Pero el secreto está ahí. Así que no voy por ese lado. Voy a gente que ya, dile que está a tu lado, somos maduros, somos fuertes, estamos encendidos, estamos en Dios a tope. Generación 14, generación 21, ¿cuál será la siguiente? Generación 40, no lo sé. Edición limitada, radical, activados. Madre mía, si es que ya no hay nombres. Todo eso eres tú, todo eso somos nosotros. Givers, compañía de profetas. Así que el Señor ya no sabe cómo llamarnos para que espabilemos. Todo eso somos en el Señor. Así que te hablo como esa generación. Pablo nos deja un modelo aquí. Y yo lo dividí en dos. Primero, reflexionaba con los judíos en la sinagoga. Y esto hace referencia a que Pablo, en medio de esa sociedad, en medio de ese mover, en medio de esa parafernalia donde había, es como si fuéramos hoy a una de las ciudades más modernas del mundo. Por ejemplo, el tranvía, que tenéis en Murcia, que lleva ¿cuánto? 4 o 5 años aquí. Lo pusieron en Granada hace un año, pero cuando yo fui a Barcelona hace 16 ya estaba. Entonces, en las ciudades punteras van avanzando y van creciendo. Y yo llegué allí y parecía uno de pueblo. El tranvía, ¿eso qué es? El tranvía, ¿no? Hace 16 años, imagínate. O los coches, las cosas que suceden hoy en día, o no sé, en Granada, que es más avanzada que Murcia, hay una máquina, las paradas de autobuses, como la del tranvía, ¿no? Donde tú sacas tu billete ahí, tu bolete ahí con la tarjeta, ¿no? No sé, cosas avanzadas. ¿Han puesto ya en Mercadona aquí los carritos pequeños verdes? Ah, bueno. Está ahí avanzado entonces. Hace 20 años dice que cosas avanzadas. Pablo llega ahí a la ciudad más avanzada del mundo en ese momento. Se impacta no solo por la modernidad, sino por los ídolos. Pero lo primero que hace, dice, así que se fue a la iglesia. Buscó una iglesia local. Se fue a la sinagoga. Sinagoga. Se fue a la sinagoga, que era la iglesia local. Era el lugar de reunión. Era el lugar de encontrarse con los hermanos. Por eso es tan importante, hermanos, en primer lugar, que nosotros, al ver la situación de la ciudad, sepamos dónde está nuestro lugar. En medio de esa sociedad, en medio de toda esa parafernalia, nuestro lugar está en la iglesia local. Nuestro lugar está en las reuniones. Ahí no dice que todos los días. Ahí dice que, así que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos. ¿Cuándo? No. En la sinagoga diariamente no. En la sinagoga cuando había culto. Los días de reunión. Los viernes, los miércoles. ¿Cómo están los jóvenes los miércoles? Oye, los miércoles el Señor traía una palabra diciendo cuando llueva, haga calor, cuando haga frío, estés cansado. Yo sé que los miércoles cuesta más. Yo sé que los miércoles,
pero yo valoro muchísimo la gente que viene los miércoles al discipulado. Es gente que anhela más de Dios, que necesita más de la palabra. No sé, es como que de una semana a la otra se hace demasiado largo, de un viernes a otro, de un domingo a otro. Pero hay gente, gente que se toma el autobús, gente que sale de trabajar y viene con ropa de trabajo. Wow, es una ofrenda preciosa al Señor. Y yo te hablo desde el punto de vista de uno que le costaba venir los miércoles o que salía de trabajar a veces cansado y decía, o he salido más tarde a las 8:30, voy a llegar a las 9, ya se pasó la alabanza, ¿a qué voy a ir? Pero ven lo mismo, ten un momento. Y a veces venía enfadado por mi trabajo, enfadado con los compañeros, con mi jefe. Y yo digo, ¿para qué voy a ir así? Estoy mal, mejor me voy a mi casa. Y la iglesia quedaba de camino a mi casa. Yo pasaba por la puerta de la iglesia, cuando estaba en la carretera de Alcantarilla, y mi casa era en la Alcantarilla, así que yo pasaba por la puerta. Y cuando iba llegando decía, voy a cerrar los ojos para no ver cuando pase. Y había momentos que decía, no, mejor me quedo. Así que aparcaba ahí y me quedaba en la reunión y al final me iba bendecido en mi casa. Gracias por por uno que dijo amén. Pero ¿cómo estamos? Pablo buscó lo primero, hermanos, estamos en un tiempo que, ¿cómo nos vamos? Mira, la iglesia tiene que ser un lugar de capacitación para los santos. No tiene que ser el fin la iglesia, sino que tenemos que venir a capacitarnos, a fortalecernos, a llenarnos, a decir, wow, hay otro que está conmigo igual, de igual manera. Voy a capacitarme 2, 3 horas a la semana, no sé, las reuniones que sean, pero para estar fuerte. Yo he puesto aquí en primer lugar, decir que vivimos en un tiempo donde es imprescindible congregarnos, venir a la iglesia, estar donde está la casa de Dios, para escuchar la palabra, para reflexionar en nuestros corazones, para capacitarnos, para estudiar, para formarnos, para aprender, para edificarnos, para preguntar. Para preguntar. Déjame que te comparta esto de preguntar, lo que te estaba diciendo antes. Se aprende mucho preguntando. Me gusta mucho la gente que pregunta o que me hace preguntas interesantes aunque no las pueda responder. Pastor, el otro día, si el que se crucificó al lado de Cristo era ladrón, sí. El Señor le dijo, va a estar conmigo hoy en el paraíso. Sí, hasta ahí vamos bien. Digo, a ver, ¿qué me va a preguntar? ¿Por qué le dijo que iba a estar en el paraíso y el ladrón murió primero? ¿Cómo fue salvo? Si Jesús nos salvaba cuando murió después. ¿Dónde fue ese mientras tanto? No sé si me sigue la pregunta, ¿no? Yo me quedé mirándolo así. Digo, la verdad que jamás en la vida se me hubiese ocurrido preguntar. ¿Sí? O el otro, ahora me la hace, se pregunta así. Yo le dije, hermano, el Señor es poderoso, no hace falta que muriera. Lo dejó en una nube ahí al medio y de espérame que me muera y ya te salvo y vamos juntos, qué sé yo, no sé. Pero pregunta así. La doctrina de que Jesús era 100% hombre, 100% Dios en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué no podía estar en todas partes? Si era 100% Dios y Dios es omnipresente. Y mira lo de lo omnipresente. Yo cuando era pequeño pensaba que la omnipresencia de Dios era que era como Flash. Estaba aquí, después iba allá a China, después iba a Nueva York. No. Dios no tiene espacio. Ese espíritu no lo limita un cuerpo. Podemos hacernos una idea cuando decimos que el cielo es el trono y la tierra el estrado de los pies. Así de grande puede ser, pero ni siquiera eso es mucho más grande, lo abarca todo. Por eso la presencia de Dios es omnipresente porque está en todos lados al mismo tiempo, porque es espíritu. Me están mirando así con una cara como diciendo, wow, es así. No lo podemos llegar a entender porque no entendemos los atributos naturales de Dios o de su naturaleza, los atributos divinos. Pero con la mente no se puede entender. Pero claro, qué sé yo, no sé, lo dejó ahí en la nube y después se fue. Como otro, oye, pastor, ¿Sansón fue al cielo o no fue al cielo? Otra de las preguntas, no, ese era otro joven.
porque Sansón se muera yo con los filisteos. O sea, no fue, aparentemente se suicidó, no se suicidó, cumplió el propósito porque mató más filisteos que en toda su vida ahí. Y yo le dije, espérate que ore. Pero me gustan esas preguntas porque así aprendemos. ¿Y sabes qué hago yo? Me voy a la Biblia. El tipo de preguntas que representa, el tipo de pregunta representa la clase de personas que somos. Si hacemos preguntas huecas, personas huecas. Si hacemos preguntas profundas, determina que somos personas profundas o con un interés de profundizar. Muy bueno. Gracias. Eso es lo que estaba hablando antes. Preguntas. Aprendamos con preguntas. Ahora yo he comenzado un discipulado en 2019 en la iglesia donde son preguntas, una semana cada pregunta. Y por lo menos te hace pensar, ¿verdad? Así que venimos a la iglesia, ¿qué? A aprender. Venimos a la iglesia. Yo te pregunto, ¿qué hacemos cuando en los corritos, eso, después de la reunión? ¿De qué hablamos? ¿Del 3-0 que le metió el Barça al Madrid? No, hombre, no hables de eso. Lo dejó fuera de la Copa del Rey y este domingo le vamos a dar otra paliza. Digo, tiene que hablar de cosas interesantes. Habla de la reunión, habla de la palabra. Oye, ¿qué te pareció este versículo a ti? ¿Y qué te pareció a ti? Y cuando te vas de aquí a cenar al McDonald's o a la casa de alguno, ¿de qué hablas? ¿De qué hablamos? Yo recuerdo en mi adolescencia hablábamos mucho de la palabra. No sé si era la moda, la forma, pero de esa manera se aprende. Cuando estés con los pastores en un viaje, que le vayas conduciendo el coche o le acompañes, pregúntale, pastor, ¿qué piensas tú de esto? Pero a veces, ¿por qué no nos surgen preguntas? Porque no conocemos la palabra, porque no hemos leído. ¿Cómo aguantó Jonás 3 días en la ballena? ¿Era una ballena o no era una ballena? Porque la Biblia dice un monstruo marino. Preguntas. Leyendo te surgen preguntas. La Biblia no es exacta, hay cosas que tú dices, ¿y esto cómo era? Porque aquí dice esto. ¿Por qué había 13 tribus? ¿Tú sabes que no eran 12, eran 13? Y que Dios cada vez que pronuncia se olvida de alguna o se deja alguna a propósito para nombrar 12. Porque eran 12, pero José ¿verdad? José tuvo 2 hijos que fueron Manasés y Efraín. 2 tribus, entonces eran 13. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntas. ¿Me sigues? Entonces, tenemos que estar en un entorno de preguntar, de aprender continuamente. Venimos aquí a capacitarnos, venimos aquí. No vengas aquí a que te den la comida en la boca. No vengas aquí a pasar el tiempo. No vengas solamente aquí a decir, bueno, estamos en la alabanza esperando el mensaje. Estamos en el mensaje esperando que termine. Siempre estamos esperando lo siguiente. A veces pasa. Disfruta, aprende, capacítate, lee libros. Hay libros muy interesantes, hay libros muy buenos que se pueden leer para aprender. Me gusta mi mujer. Siempre me ha gustado. A ti también es la tuya, ¿no? No, me gusta una actitud que tiene ella, que es que cada palabra, ella se dice, no acabo de aprender una que ya salió otra nueva. ¿Qué es follower? ¿Qué es tal? Y cuando mi hija habla así en ese idioma raro de los jóvenes, espérate, ¿qué has dicho? Tal. Y entonces lo googlea y lo busca a ver qué quiere decir, ¿no? Y escuchamos en la noticia alguna palabra o estamos escuchando en la radio, escuchamos alguna palabra y ahí pum, 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 al diccionario. Y eso es nobleza. Y eso es ser sabio. Dice el proverbio, oirá el sabio y aumentará el saber. Oirá el sabio y aumentará el saber. El necio hace oídos sordos. Entonces es bueno que estemos preguntando. Pregunta, dile que te a tu lado, pregunta. Pregunta. Pero la calidad de tus preguntas determina tu madurez o quién eres. Así que en primer lugar dice que discutía en la sinagoga. Discutía, ¿sabes qué quiere decir discutir? El original, lo que está diciendo reflexionar. ¿Dónde lo tengo?
aquí en el versículo, cuando apunté el versículo. Significa razonar y reflexionar. No puedes venir aquí y quedarte. Sabes que cuando yo fui a Granada me encontré con un montón de corrientes doctrinales diferentes que aquí en Murcia no eran evidentes. Es como que hay una línea general. Pero allí empezó una persona, me acuerdo cuando llegamos a la iglesia, sí, mi pastor, me imagino que la cena del Señor solamente para los bautizados en esta iglesia, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué piensas tú de eso? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Los bautizados o los no bautizados? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Sabes que la Biblia no dice nada de eso? Otros que tomaban la cena del Señor, que venían de otra iglesia con Coca-Cola y comida, porque le habían enseñado que la cena del Señor era la cena del Señor. No tomaban pan y vino, no lo hacían en la iglesia, comían después de la reunión y esa era la cena del Señor. Y yo cuando llegué ahí digo, un extremo y el otro, ¿qué hago, Señor? Pues el Señor me dijo, estudia, métete con la palabra. Y ahí aprendí y ahí entendí. Preguntando, surgen preguntas. El divorcio, ¿qué dice la Biblia del divorcio? ¿Podemos divorciarnos? Uno va a decir no, otro va a decir sí, otro va a decir tal vez, otro va a decir si me toca a mí sí. Preguntemos, estudiemos, preguntémosle al Señor. Hay preguntas. No me quiero detener mucho más aquí en lo de las preguntas. Pero lo que hacía Pablo era reflexionar con los judíos, aprendía en base a las preguntas. Y oye, ¿qué pensáis de esto? Y él les hablaba y los otros, wow, decían esto. Porque los judíos de Atenas eran de estos que les gustaba reflexionar, les gustaba hablar. Pero lo segundo que hacía, dice, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. O sea que él compartía también y abría estas preguntas. ¿Dónde? En la plaza. ¿Dónde era la plaza? ¿En la calle? ¿Era en la iglesia? No, era la calle. ¿Cuándo lo hacía? ¿Los días de culto? No, todos los días, diariamente. Y ahí nos deja un modelo, hermanos. Nosotros tenemos, en medio de esta sociedad, de esta Atenas espiritual, tenemos que tener dos funciones. Primero en la iglesia, preguntar, capacitarnos, razonar, reflexionar, estudiar, aprender, edificarnos. Pero luego todos los días, dile que está a tu lado, todos los días, diariamente en la plaza, en la calle. Y no es un activado en Semana Santa en Granada. No es una salida a repartir alimento en Navidad en la calle de Murcia. No. Es todos los días, es diariamente, en el lugar donde te mueves. Compartir, hazle preguntas a la gente. Yo he aprendido que preguntando se puede no solo aprender, sino hacer reflexionar al otro. ¿Qué pregunta le hace a tu compañero? ¿Cree en la vida después de la muerte? Por ejemplo. ¿O eres feliz? Te miran así como diciendo, ¿qué me está preguntando? ¿Duermes bien? Oye, hazle pregunta a la gente. Es una forma de empezar un diálogo. Es una forma. Y ahí te da pie. Y cuando él te pregunta, ¿y tú? Gracias por preguntarme. Y ahí le empiezas a hablar del Señor. ¿Me sigues? Todo el tiempo. Dice, salir a la calle no es puntualmente, sino como una forma de vida. En todo tiempo, hablar de lo que hizo Jesús. Somos cartas vivientes, que la gente vea, Yo le decía el otro día a la iglesia que mi vecino me tengan envidia de cómo vivo, de lo feliz que soy. ¿No? ¿Qué dicen tus vecinos de ti? ¿Quieren ser como tú? O dicen, ¿cuándo se callará este loco? ¿Qué dicen tus compañeros? ¿Eres igual, pasas desapercibido? ¿Me sigues? No me sigues. Sí, vale. Así que en ese versículo 17 yo veía esos dos modelos. Veía estar en la iglesia y también ser testimonio en la calle. Acá viene el versículo uno de los más importantes o más fuertes. Versículo 18. Dice, también, o sea que aparte de eso, diga conmigo, aparte de ir a la iglesia, tengo viejita en la iglesia que habla más fuerte que tú, de ir a la iglesia, de salir a las calles todos los días o salir a las calles. Termina la frase por lo menos.
Salía a la calle. También, diga conmigo, también disputaban, pero no diga, disputaban con él, con Pablo, algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros decían, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y a la resurrección. O sea, este Pablo era mi ídolo. O sea, este Pablo era tremendo porque se juntaba con los filósofos de aquel tiempo en la ciudad de la filosofía, en el lugar de la cuna de la filosofía y de las ramas del saber de Platón, de Aristóteles, de Epicurio o de Zenón. En la cuna de ellos se ponía de tú a tú a hablarles de Jesús y de la resurrección. ¿Somos capaces nosotros de hablarle a gente de Jesús de esa manera? O ponernos a la altura, decir mi verdad es como la copa de un pino y te va a transformar, te va a cambiar, va a competir con lo que tú hablas o lo que tú dices. ¿Quiénes eran estos? Porque hoy vivimos, al igual que en aquellos tiempos, en una sociedad de epicúreos y estoicos. Yo le he puesto así al mensaje. Sociedad de epicúreos y estoicos. ¿Quiénes eran los epicúreos? Ahora ponme la cara de epicurio, por favor. Epicuro fue un filósofo que, cara de malo, ¿no? Así como enfadado. Mira, él cultivaba una doctrina, cultivaba una enseñanza que consideraba que, mira cuál era su doctrina, su enseñanza, que el placer era el propósito principal en la vida. Epicúreo. Y los epicúreos eran los que seguían esa doctrina de que el placer. Entonces ellos profesaban de que lo más importante en la vida era tener placer. No importaba nada más. Es más, decía que los dioses no se metieran. Que es más, que los dioses no le dice, si los dioses no nos tienen en cuenta, ¿cómo va a tener en cuenta los dioses a nosotros? Tú sabes que Grecia era la nación de los dioses. Por los dioses. Los 300, los Troya y todas estas películas hablan de los dioses se van a enfadar. Pues no creía en nada de los dioses. Decía el placer. Vamos a vivir con placer. Vamos a darnos placer. Ponle a tu cuerpo alegría, Macarena, porque tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Así que profesaba eso. Y contra todo lo demás daba igual, pero el placer era lo que ellos profesaban. O sea que las reuniones de Epicurio estaban llenas de gente. Hacían cola para entrar a la clase de Epicuro. Y estoicos no era un hombre que se llamaba así, sino que el fundador del estoicismo es Zenón de Sitio y empezó con esta escuela 300 años antes de Cristo. Este tiene una cara así un poquito más. El flequillo como se usa ahora, cortado aquí. Y enseñaba en la Estoa, que era un pórtico de un templo de Atenas. Por eso de Estoa viene estoicos. Y él enseñaba que lo más importante era estar satisfechos con la posición social en la vida. O sea, con el materialismo. ¿Me sigues? Yo sé que esto parece una clase de ética, de filosofía, pero sígueme, por favor. Así que Pablo se encuentra con dos ramas de la filosofía o del saber en ese tiempo, que eran los epicúreos y los estoicos, que uno hablaba de que el placer era lo máximo y estoico hablaba de que el materialismo era lo máximo, que su meta era llegar a tener los bienes materiales y estar bien económicamente. Dos corrientes muy fuertes con las que Pablo dice que debatía cada día. Puedes poner de nuevo el versículo, gracias. Debatía cada día. Dice, también disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos le decían, ¿qué quiere decir este palabrero?
esa traducción palabrero, ¿sabe qué quiere decir? ¿O qué está diciendo en el original? Cuando está diciendo este palabrero, dice, uno que se gana la vida recogiendo desperdicio en la calle. Así lo trataban a Pablo. Pero ¿con qué rollo viene este que se gana la vida cogiendo desperdicio en la calle? Como un, no sé cómo le llamamos aquí, un indigente, vagabundo, que sacan con el gancho a los contenedores, ¿lo has visto? Pues así lo trataban a Pablo. ¿Qué quiere decir? Y otros decían, parece ser un predicador de demonios extraños. Cuando dice divinidades, el original dice demonios extraños. O sea que estos iban de guay, estos filósofos, y traían una enseñanza en este tiempo, que fueron dos ramas que se extendieron y, como digo, influenciaron Roma, influenciaron Grecia y toda la cultura occidental. Estas dos ramas filosóficas que encontramos en este versículo representan también dos de los espíritus más influyentes de nuestra sociedad moderna o de la Atenas actual o espiritual. ¿No has visto estos dos espíritus funcionando en estos días? El placer por el placer, que da igual nada. Hoy en día ya no da igual nada. Gente que busca el placer, sea como sea y sea lo que sea. Y no hace falta que te dé ejemplos. O personas que van al materialismo y su meta es el materialismo. ¿Te los has cruzado también? ¿Te rodeas con esa gente? ¿O son santos todos tus compañeros de trabajo, de escuela, de instituto, de universidad? O están en un lado o están en el otro. Yo veo gente así, gente que les da igual la moral, les da igual. Y hoy en día luchamos contra esa corriente, una corriente de la doctrina, el adoctrinamiento en los colegios con la doctrina del género y todo esto. Y luchamos también con nuestra España, que se ha ido hacia el materialismo también. Yo veo esto y yo te pregunto, ¿vemos esto a nuestro alrededor con la gente que nos relacionamos? Ahí está otra pregunta más. ¿Lo ves o no lo ves? Discierne los espíritus que se mueven. Cuando yo estaba en Barcelona hace 2 semanas, discernía los espíritus que se movían. Y uno de los espíritus que yo discerní que se movían era el primero, era el de Epicurio, placer por el placer. O sea, daba igual. La gente iba y hacía lo que quería donde quería. Da igual, hoy en día da igual lo que quieras. No hay moral, no hay una esencia, no hay unos principios, no hay nada. Le da igual a la gente, solo piensa en sí misma. Esto es, se le llama también el hedonismo, la cultura del hedonismo. Y en esa cultura vivimos. Yo lo veo, hermanos, yo lo veo. Y te quiero abrir los ojos un poquito para que veas dónde nos movemos. Tenemos que ser sensibles espiritualmente para llegar a un lugar y ver lo que está sucediendo. O en nuestro mismo entorno, en nuestro mismo lugar, darnos cuenta de cómo estamos viviendo. Y nosotros tenemos que ser diferentes. Y nosotros tenemos que actuar diferentes. Y el problema es que no solo operan en la sociedad inconversa. Aquí viene el mayor problema, sino que también se quiere meter en la iglesia. Estas dos corrientes. Por ejemplo, la corriente del hedonismo, del placer por el placer, quizás se mete en la iglesia de otra manera. En movimientos eclesiásticos donde las reuniones se centran en las personas y no en Dios. No sé si has estado en alguna de esas. Yo sí. Cantamos una canción, nos hicieron sentar. Nos dieron un anuncio, nos hicieron parar. Cantamos dos canciones y cuando ya estaba, parece que estaba entrando, nos hicieron sentar de nuevo. Nos pusieron un vídeo de una información. Nos hicieron parar. Cantaron otra canción. Yo digo, ahora sí vamos a adorar. Y terminó la alabanza. Yo digo, ¿esto qué fue? ¿Un noticiero? ¿Un informativo? No cantamos. La reunión de la palabra de 30 minutos, 35 minutos. Y no estoy contra, si un mensaje poderoso, bueno, en 35 minutos, gloria a Dios. Pero somos de una escuela de predicar más largo nosotros. Pero reuniones donde el centro es la persona, donde las reuniones, oye, que no se sientan mal, que puede venir gente por primera vez. Yo no sé si va gente por primera vez todos los domingos, tal, pero gira en torno. No, que no se haga tan largo, porque
la atención de las personas. Creo que escuchaba a Josué el otro día predicando en la radio, que decía eso, ¿no? Que la atención de las personas, estás pendiente, que no pueden atender más de 30 minutos, 20 minutos o tal, pero cuando estamos en el Espíritu, 2 horas, nos pasan volando y podemos entender la palabra, ¿verdad? Pero reuniones que están centradas en el hombre, o reuniones en las cuales se limita a Dios para que la gente se sienta bien. Incluso se limita el poder de Dios. O cuando está fluyendo un poquito más, paremos, porque no vaya a ser que aquí alguien empiece, no. La otra vez nos visitaron unos chicos, unos jóvenes, y estábamos a la iglesia, unos jóvenes de otra iglesia, y estábamos saltando, y ese día fue una explosión, la alabanza fue buenísimo, y la gente se gozó, y los hermanos saltaban con las banderas, y yo estaba flipando, y decía, wow, nuestra iglesia no es así, porque nosotros tenemos que guardar como una compostura por la gente que viene nueva. Nos querían explicar un poquito por qué no, yo le miraba así como diciendo, estamos encaminados mal. O bueno, quizás el enfoque que Dios le ha dado a ellos, pero a nosotros Dios nos ha dado un enfoque de levantar un altar al Señor, de que el Señor sea el centro de nuestras reuniones, de que el tiempo es para Él, que no depende de mí, que no es para que yo me sienta bien o para que yo, sino Dios nos lleva a una iglesia madura, a una iglesia que viene a darle al Señor y no tanto a recibir, aunque siempre salimos recibiendo y salimos llenos del Señor, ¿verdad? Pero somos una iglesia madura que venimos a traerle ofrenda al Señor, que no venimos con manos vacías, sino que viene un corazón, viene, aunque venga hecho polvo, pero ahí viene, aquí está, y le damos alabanza al Señor y le damos adoración y le buscamos y le hacemos fiesta, aunque no hayamos ido de aquí el sábado en la noche a las 3 de la madrugada, el domingo a las 10 estamos aquí y con bandera, y el día que tú dices, hoy voy a hacer más corta la reunión porque estoy cansado, las veces que yo habré dicho eso, ¿para qué? El Señor dice, ahora no, ahora os voy a quedar media hora más y voy a tener alabanza de hebrea. Y con bandera y con todo y con las reuniones de esas, porque el centro es el Señor y le damos lugar. Entonces que no se meta esa cultura, hermanos. Mensajes, la cultura de mensajes que no confrontan el pecado ni hacen sentir incómodos, sino que te pasan la mano en el hombro y que todos son aceptados y que ven como eres. Y está bien, ven como eres, pero si viene arrepentido. La puerta está abierta a todos mientras haya arrepentimiento, mientras quieras cambiar. Jesús ama al pecador, pero no ama al pecado, o no te ama, o no le agrada que sigas pecando. Si quieres ayuda, el Señor te va a ayudar y no hace falta venir santo, no, ven, pecador, embarrado como eres, como estás. Pero no dejemos de predicar un mensaje que hable de la cruz, que hable de la muerte, que hable, ¿me sigues? La corriente de los estoicos era el materialismo, y la iglesia se ha ido también a esa corriente. Cristianos que van detrás de riqueza y prosperidad como meta principal. Reuniones que están así de llenas porque te hablan de que va a ser próspero, va a ser el jefe. Dile que está a tu lado, voy a ser tu jefe. Y todos se lo dicen y no, que no se lo digas tú. Digo como lo dicen ahí. Va a ser tu jefe y luego digo, van a ser tu jefe y ¿dónde van a estar los empleados? ¿Quién va a trabajar luego? Y si no eres jefe, ¿qué pasa? ¿Te frustras? O sea, mensajes donde se diluye lo de Dios. Malas motivaciones en cuanto a la prosperidad. ¿Sabes una cosa? Dios te quiere prosperar. Dios te quiere bendecir económicamente. Dios te quiere que estés bien. ¿Cuántos dicen amén? La hermana aquí, el Señor la va a prosperar, los demás no. Oye, Dios te quiere prosperar. Quiere que tengas un buen trabajo, una economía, que no tengas deuda, que tengas una estabilidad. Dios quiere eso para ti, hermano. Pero las malas motivaciones en cuanto a la prosperidad es el problema. Como algo mecánico que yo le doy, que yo pacto con Dios o le doy para que Él me dé. Yo le doy porque Él ya me dio. Y yo le bendigo al Señor porque es obediencia. Amén. ¿Me sigues? Así que luchamos también contra estas corrientes. Mensajes que hablan del bienestar y no de la cruz, del confort y no del pagar un precio. Una profecía hace unos años, 20 o 30 años atrás, a ver si lo recuerdo, el de Nueva York, David Wilkerson, que decía que en este tiempo, en esta época de la historia, Dios iba a traer a los cristianos, no les iba a engañar con el pecado y no les iba a engañar con cosas que antes usaba, sino que el enemigo iba a traer riqueza, prosperidad, para desviarles del propósito.
Y muchos se están desviando tras eso. Dios quiere que seamos prósperos, pero la meta principal no es mi prosperidad, mi bienestar económico. La meta principal es que yo cumpla el propósito de Dios como Él quiera que lo cumpla. Amén. Así que luchamos también, hermanos, contra estos movimientos en la iglesia. Y termino con estos versículos, el 19 y el 20. Si podemos ponerlos, el 19 y después el 20. Dice, lo tomaron, ¿a quién? A Pablo. Y lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto, queremos saber qué significan. El hecho de que Pablo hablase, el hecho de que Pablo se demostrase tal como era y predicase acerca de esa nueva enseñanza, las buenas nuevas de salvación, de la erudición que él tenía y de la forma de compartir en la sinagoga, compartir en las plazas, dijeron a esta gente, vamos a llevarlo al lugar importante, que era un lugar de concilio, de reunión, donde los filósofos se paraban y daban sus charlas. Decíamos, vamos a llevarlo porque queremos escucharle. Y mira, en el 21, por favor ponlo y después volvemos aquí, te da la clave de por qué. ¿De por qué? Pero dice, pues todos los atenienses, ¿lo podemos leer juntos? Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Había una sed, había un hambre, querían estar aprendiendo todo el tiempo. Había una necesidad de saber, de encontrar la verdad. La cuna de la filosofía en Grecia era a ver quién tiene la verdad, a ver quién nos da la reflexión más adecuada a mi necesidad. Por eso Dios lo lleva a Pablo a ese lugar con la verdad de las verdades, con la verdad verdadera. Le lleva con la palabra de verdad para ser expuesta. Y Pablo, al ser un hombre que llegó, repasemos, le dio celo el ver la ciudad. Número 2, al darle celo, dice, me voy a congregar con mis hermanos, voy a reflexionar, a razonar con ellos, voy a aprender, voy a compartir la palabra, voy a edificarme, voy a preguntar, voy a fortalecerme. Tercero, para salir a la calle diariamente y ser quien tengo que ser. Todos los días en la plaza hablaba, al punto que dijeron a este hombre hay que llevarlo a algún lugar donde lo escuche más gente. Así que lo llevaron al Areópago y le pregunté, dice, y lo llevaron diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Yo te pregunto, ¿te han preguntado alguna vez qué es eso del cristianismo? ¿Qué es eso del evangelio? ¿Qué hacéis ahí? ¿Cantáis? ¿Soy como los Kikos? ¿Pero vosotros tenéis imágenes? ¿Por qué no adoráis a la Virgen? Preguntas. ¿No creéis en la Virgen? Okay. Sí, yo creo. Creemos allí. Mola mazo, la Virgen María. Trending topic, la Virgen María, pero luego no fue virgen y no la veneramos, ¿verdad? No la adoramos. Pero te pregunto, ¿te pregunta la gente qué quiere escucharte más? Hoy vente a mi casa esta tarde y me cuenta un poquito más de lo que me estás contando. Yo he escuchado testimonios de jóvenes, de personas que han empezado a hablar y Dios ha hecho algo en esa verdad que hablamos, porque al abrir nuestra boca vamos a lanzar verdad y esa verdad va a llamar la atención. ¿Sabes por qué? Porque la gente está sedienta de algo nuevo. La gente está buscando. ¿Tú crees? Mira, yo apunté aquí. El mundo, mira, en esta Atenas de hoy también hay una necesidad de algo nuevo. Una sed en ellos de encontrar lo verdadero. El mundo al mismo tiempo está influenciado por estos dos espíritus, placer y materialismo. Pero esos espíritus no sacian, sino que hacen daño. Por eso necesitamos cambio, necesitamos una revolución, necesitamos algo real, algo verdadero que les sacie la sed en sus corazones. ¿Cuántos dicen amén? Estos versículos en el 19 le hacen una pregunta y dice, ¿podemos saber? En el versículo 20
le dicen otra cosa. Dice, te hemos oído. Y termina diciendo, queremos, en el versículo 20 también, queremos saber. Yo apunté estas 3 frases de los ciudadanos, de los visitantes, de los atenienses, de los epicúreos, de los estoicos, que le decían a Pablo. 3 cosas le dijeron. ¿Podemos saber? Te hemos oído. Queremos saber. ¿Podemos saber? Te hemos oído. Queremos saber. Tú sabes que la palabra abre los oídos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay una sed de escuchar algo nuevo. La gente, mira, no se cansa de escuchar cosas nuevas. No creas que le vas a caer pesado. Habla todo el tiempo. Sé un mensaje. Seamos cartas vivientes. Seamos mensajes vivientes para que algo suceda en nosotros. Para que la gente... Mira, un predicador dijo que nosotros somos la sal de la tierra, ¿verdad? Gracias, hermana. Te voy a llevar conmigo donde vaya. Me dice amén a todo, solo ella. Yo creo que te has olvidado la mochila de los amén en tu casa hoy. A mí también me salen los amenes así como ametralladora. Automático. ¿Cuántos creen que somos la sal de la tierra? Si no dice amén, levanta la mano, hazme la cabeza así o algo. Wow, claro. Somos la sal de la tierra y la sal, cuando la comes, produce sed. Cuando la sal, cuando el pueblo o el mundo pruebe la sal que hay en ti, va a producir sed. ¿Sed de qué? Sed de Dios, sed de más. Y sabemos que el único que puede saciar la sed en este tiempo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él dijo en Juan 7:37. Juan 7:37, si podemos ponerlo, por favor. Dice, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profunda de su ser, brotarán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vamos a desprender sal en este tiempo. Tiene que, resumiendo el mensaje en los versículos que hemos leído, producir celo en el entorno donde vivimos. Tiene que producir. Si no te produce algo, hermano, es porque algo está mal. Si no te produce celo, si puedes vivir en medio del pecado. Mira, el otro día una hermana tuvo un sueño y soñaba que iba nadando por un lago donde había cadáveres muertos boca abajo, así ahogados, y ella lo daba vuelta y había basura y el Señor le reveló que era el entorno donde estaba viviendo en ese sueño. Dice, había un olor en el sueño y veía toda la gente muerta y es el entorno. Yo digo, ¿vemos eso en lo espiritual? ¿Discernimos eso en lo espiritual? Zombie, esa es la palabra, zombies espirituales. Muertos vivientes, gente que es cuerpo solamente. Y que en el espíritu se tiene que discernir. Entras en celo al ver la ciudad llena de ídolos. Ídolos, ya no te digo los Fuensantica, sino ídolos, ídolos, personas, influencias, pensamientos, modas, formas, el dinero, las corrientes estas, el dinero, el materialismo de los estoicos o los epicúreos que viven por el placer. ¿Qué te produce? Te produce, a Pablo le produjo meterse a la iglesia, meterse con los hermanos, aprender, edificarse y luego salir a la calle todos los días, diariamente. Hablaba hasta el punto que alguien lo escuchó, que alguien le prestó el oído, que alguien le dijo, oye, quiero que me hables más, vente, dime, porque ¿puedo saber más? Es que te he oído y quiero saber más. Tiene que llegar ese momento, hermanos, en que eso se produzca en nosotros. Y nosotros somos, mira, hay tanta palabra. Comencé hablándote de esa palabra profética de hace 10 años, donde el Señor dijo, voy a levantarme una generación, hijos con mi corazón, que busquen la primicia, que vengan a las reuniones, que se levanten, que tengan... Dios lo ha hecho, estamos aquí, Dios nos ha hablado muchísimo de lo que somos,
Pero es hora de ponernos en acción, de ponernos en movimiento, de llevar lo que somos a donde vayamos. Amén. Y no es una obra de teatro ni una coreografía. No. Es yo, siendo yo espiritual. Yo puedo ser espiritual y guay al mismo tiempo. Puedo ser espiritual y ser punta de lanza en mi trabajo, en mi instituto, en la universidad. Naturalmente espiritual. O sea, es que a los espirituales les sale natural ser espiritual. Y eso es lo que debería ser en nosotros. Que la gente diga, oye, me hablas tanto de la iglesia, me hablas. Yo, por ejemplo, hablaba con mis compañeros de trabajo. Hoy tengo reunión. Fuimos anoche a una vigilia. Este sábado tengo tal. Al punto que ellos sabían de qué iba. Luego volví al trabajo después de un año sin ver a mi compañero y llegué y me abrazó y se largó a llorar. Uno de mis compañeros, hace unos meses atrás. Porque sabía, íbamos en el camión juntos repartiendo electrodomésticos y íbamos hablando del Señor, hablándole, ¿y cómo está tu vida? ¿Y cómo está tu corazón? Hoy en día voy a la peluquería y tengo ahí a un discípulo en la peluquería que aceptó al Señor. Tiene 21 años, se llama Borja, es mi peluquero. Corta en el garaje de su casa, cobra 4 euros. Tiene cita cada 30 días, no puede ir antes porque está así petado. Corta súper bien y te atiende súper bien. Y Borja, ¿cómo estás? Y cuando digo ¿cómo estás? Él ya sabe. Ya sabe a lo que voy. O sea, ¿cuál es la pregunta? No es ¿cómo está hoy? Y empezamos a hablar. Me peleé con mi novia. Y le digo, ¿tú sabes que Dios tiene una mujer para ti? ¿A dónde? Preguntas. Los cielos de los cielos. No las pueden contener. Digo, ahí está. Y hablamos. Y un día dice, yo quiero, tío, yo quiero. Me parece tan lejano, pero yo quiero. Yo le hablaba de mi relación, de cómo conocí a mi esposa y tal. Y terminamos orando. Ahí estábamos. Ya terminó de cortarme solo. Menos mal que oramos después, si no. Y oramos y yo oraba por él. Y cada vez que voy, hablamos un poquito de la palabra. Pero ¿cómo somos? Y él me pregunta, ¿cómo está Israel? Cansado. Mucho trabajo. Bueno, tuvimos un evento este fin de semana. Y bueno, tengo un discipulado esta noche. O sea, yo le hablo natural, como si estuviera hablando con otro hermano y él peluquero. ¿Me sigues? Natural. En algún momento va. Y él me hace preguntas importantes. No me pregunta cómo salió el Barça, él es de Madrid. Él no me pregunta cómo va la liga o cómo. No, él me hace preguntas importantes. ¿Y vosotros, Israel, tal? ¿Y esto cómo es? Despierta, nuestra sal despierta sed. Y ahí es donde tenemos que hablar. Amén. ¿Te quedas con este consejo? ¿Te quedas con esta reflexión? Sentía en mi corazón que el Señor nos quería hacer reflexionar con el modelo de Pablo en una ciudad como la que vivimos ahora, con las corrientes que estaban aquel día, están hoy en día en nuestro trabajo, en nuestras vidas, y es una manera de funcionar y de salir adelante. Amén. Ponte de pie. A los pies del